Video 80 de Economía Política. Estamos en pleno análisis de el proceso o los procesos de creación de dinero, basándonos en el trabajo del profesor Giuliani, la oferta de dinero, teorías endógenas y exógenas. Analizamos en el video anterior, el 79, el mecanismo tradicional de generación o creación de dinero, que es visto como un mecanismo de carácter exógeno, en el sentido de que el dinero es algo que proviene básicamente del Banco Central, y el mecanismo y los bancos comerciales multiplican el dinero del Banco Central. Bien, ahora vamos a ir a la teoría endógena o la visión endógena del dinero. En realidad, correctamente lo que estamos diciendo es el dinero como un proceso de endógeno de generación de valor. Bien, dos pasos importantes, los vamos a ir siguiendo con cuidado, así que ustedes con el video y la ficha pueden trabajar perfectamente. Se divide el sistema económico en sectores, y en un primer paso se esquematiza de una manera sintética el balance financiero de cada sector, de cada uno de esos sectores. Esos sectores son el sector externo, que va a ser analizado únicamente en su impacto sobre el proceso de creación de dinero, el Estado, el Banco Central, los bancos comerciales y lo que en el documento se denomina sector privado, sería el sector privado no financiero, que podríamos denominar también como público. Entonces tenemos 5 sectores que se articulan en un sistema financiero. Y el dinero va a surgir de un proceso de creación donde intervienen cada uno, jugando un papel distinto, estos 5 sectores. De manera que vamos a esquematizar primero, y este es el ejercicio fundamental que hay que hacer, no solamente leerlo, sino hay que pensarlo, tomar un lápiz, hojas y dibujar las cuentas de activo y pasivo de cada uno de esos 5 sectores, para después entender qué es lo que buscamos entender, cómo los activos de un sector son pasivos de otro sector, de manera que son relaciones entre partes que se pueden consolidar, es decir, se pueden después anular al efecto de buscar un impacto de todo el impacto de todo el sistema en general. Bueno, entonces vamos con el sector externo. En realidad, el sector externo se presenta muy esquematizado, porque su activo sería la deuda externa, es decir, son los títulos que los acreedores externos tienen, tanto de la deuda externa del Estado o pública, como la deuda externa privada, de las empresas y de los bancos que emiten títulos en dólares. Ese sería el activo del sector externo. El pasivo del sector externo no es más digamos, son los dólares. Y ahí entramos, digamos, la comprensión de por qué la emisión de dinero se constituye en un pasivo, admite distintas interpretaciones. Porque originalmente se pensaba que el billete era un pasivo del Banco Central, porque se comprometía a convertirlo. Ahora, como ya sabemos, el dinero no es convertible, de manera que sí, lo que podemos entender es que
constituye un pasivo en el sentido de que se obliga a instalar ese billete como poder de compra, es decir, ese billete es utilizable como poder de compra. Es como si el Banco Central nos diera un crédito diciendo, al sector privado, diciendo, este crédito otorgado sirve para comprar y aplicar a distintos fines. Generación de riqueza. Bien, vamos al gobierno. Obviamente, el activo del gobierno no se considera. La deuda pública externa, que es un activo para el sector externo, es un pasivo para el gobierno. Y la deuda externa privada, que es un activo del sector externo, ¿dónde la vamos a ubicar? La vamos a ubicar en pasivos del sector privado. Es decir, los títulos de deuda emitidos por sectores privados constituyen un pasivo del sector privado, un activo del sector externo. ¿Quién es el acreedor? El tenedor del título. ¿Quién es el deudor? La empresa privada o el público si tiene los títulos. Vamos al gobierno entonces. El gobierno en su pasivo tiene la deuda externa, es decir, los títulos que están en manos del sector externo son un pasivo del Estado. Los adelantos transitorios que le otorgó el Banco Central, es decir, los títulos del Tesoro, que el Tesoro emite y son tomados por el Banco Central, contra esos adelantos transitorios al gobierno, el Banco Central emite circular. De manera que estos adelantos transitorios van a ser un pasivo del gobierno y son un activo del Banco Central. Bueno, los títulos públicos que emite el gobierno, independientemente de los adelantos transitorios que pueda establecer en su relación con el Banco Central, es decir, de una relación de préstamo intra-Estado donde el Banco Central adelanta al Tesoro emisión monetaria contra la emisión de títulos por parte del Tesoro, es una forma de endeudamiento del Estado. Pero otra forma es la emisión de títulos públicos que se colocan tanto en los bancos como en el público porque se venden. De manera que los títulos públicos que emite el Estado constituyen una obligación, un pasivo, y al mismo tiempo son un activo de los bancos comerciales que los tienen y un activo de el público, si el público tiene posesión de estos títulos. Tienen su poder estos títulos. Quiero hacer una aclaración acá, porque terminamos entonces con esto, con el pasivo del gobierno. Vamos con el Banco Central. El Banco Central tiene en su activo los dólares que van quedando, las reservas en dólares que van quedando de sus operatorias de compra y ventas a los bancos y al público, liquidación de exportadores, los adelantos transitorios al gobierno que mencionamos y los redescuentos o préstamos del Banco Central a los bancos comerciales. Quiere decir que en el activo del Banco Central van a figurar estos derechos del Banco Central para los bancos comerciales que los van a tener registrados en su pasivo. En el pasivo del Banco Central está el circulante, corresponde entonces hacer el mismo análisis que decíamos recién, la emisión de un billete por parte del Banco Central constituye la emisión de una obligación contra sí mismo. Esto lo vamos a ir explicando en más detalle cuando profundicemos el carácter de crédito del dinero, y se interpreta como una obligación
de mantener ese billete como forma de riqueza que puede ser de libre disponibilidad de su tenedor. Este circulante puede estar en poder de los bancos o en poder del público. Y después tenemos la situación especial que menciona Gigliani de Argentina, que no es la única, que es en el caso de que el Banco Central emita sus propios títulos, que son las LEBAC. Las LEBAC y las NOVAC son letras, o sea, son títulos que no emitidos por el Tesoro, sino emitidos por el Banco Central. El Banco Central se endeuda emitiendo estas letras que son entregadas a los bancos. Lo que hace el Banco Central es venderle estas letras y retirar efectivo de los bancos, o venderlas en el público, dependiendo de cómo sea la normativa de emisión de cada título. ¿Para qué utiliza el Banco Central la emisión, en este caso de LEBACs, como instrumento de control de la oferta monetaria? Es decir, si el Banco Central necesita absorber circulante, coloca, le vende a los bancos, le paga un interés, es como si le comprara su propio circulante. Bien, y finalmente está la relación entre las reservas que el Banco Central exige, el encaje legal que habíamos visto, a los bancos. De manera que el pasivo del Banco Central, además del circulante y de las LEBAC, lo que va a tener como compromiso, como obligación, como deuda, son las reservas de los bancos comerciales. Entonces, lógicamente, los bancos comerciales van a tener en su activo depósitos en dólares, es decir, en el caso particular de los dólares que tomábamos como pasivo del sector externo, una parte está en el Banco Central, una parte está en los bancos comerciales y otra parte está en el público. Son pasivos del sector externo y activos del Banco Central, los bancos comerciales y el público. Los títulos públicos, es decir, los títulos del Tesoro, son activos del Banco Central. El circulante que disponga el Banco Central, que habíamos registrado, las LEBAC, que el Banco Central ha colocado en los bancos comerciales, las reservas o encaje, y el activo fundamental de los bancos, que son sus préstamos. Los bancos tienen como activo fundamental, como derecho, los préstamos que otorgan. Y si ustedes lo piensan, es bastante claro, porque cuando se otorga un préstamo, el banco se coloca en una situación de acreedor con una cantidad de derechos, digamos, cobrar intereses, ejecutar la deuda, etcétera. Entonces, ahí, las características de los préstamos que otorga, la eficiencia la eficiencia en cuanto al otorgado, su política de créditos, es la clave de la riqueza patrimonial de los bancos. Obviamente los depósitos de los clientes son los pasivos del banco y tienen como deuda a los bancos lo que le deben al Banco Central por redes. Nos vamos a los que nos queda del sector privado, que tiene dólares que haya podido comprar, que habíamos mencionado recién, letras del Tesoro si puede comprar, circulante que tiene en sus manos, LEBAC si puede comprar, y los depósitos, los saldos que tienen los clientes en los bancos. Ya habíamos mencionado que en el pasivo del sector privado está la deuda que hubiesen contraído. Como se trata del sector privado no financiero, suponemos que hay empresas y personas físicas ahí que se pueden endeudar en dólares, ahí está su pasivo, y los préstamos que
le hayan otorgado los bancos, que mencionamos recién como activo de los bancos. Bien, entonces lo que hay que hacer con este esquema es dibujar las 5 cuentas, activo y pasivo, ir razonando cómo el activo de uno es el pasivo de otro integrante, de otro subsistema, integrante del sistema financiero, y ahí vamos a ver que se cancelan perfectamente. Se cancelan unos con otros. Bien. A partir de esto, se identifican entonces, a partir de la construcción de esta estructura de activos y pasivos financieros, se puede observar que el pasivo del Banco Central constituye la base monetaria. Habíamos mencionado el circulante, las LEVACs y los redescuentos. Perdón, el circulante y las LEVACs y las reservas de los bancos comerciales, no los redescuentos. Entonces, esa sería la base monetaria, el pasivo del Banco Central. Una forma fácil de definir base monetaria es asimilándola al pasivo del Banco Central. Cuando el pasivo del Banco Central se expande, es porque se ha expandido su activo, es decir, porque han crecido sus reservas internacionales, porque ha otorgado adelantos al Tesoro o porque ha otorgado redescuentos de los bancos, o LEVACs, o ha emitido LEVACs. Entonces, cada vez que se expande el activo del Banco Central, se expande el pasivo del Banco Central. Ese es el mecanismo de creación de dinero a partir del Banco Central. La oferta monetaria, entonces volvemos a repetir, está constituida la base monetaria está constituida por el pasivo del Banco Central y se expande cuando se expanden los componentes del activo del Banco Central, que son el aumento de reserva, la emisión de LEVACs, el otorgamiento de redescuento de los bancos y los adelantos al Tesoro. Bien, ¿qué paso interesante hace Gigliani para esclarecer un poco más esta cuestión? Dice, bueno, ahora vamos a consolidar el sistema financiero, Banco Central más bancos comerciales. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a dejar de un lado al sector financiero y de otro lado al sector privado y al Estado. Vamos a compensar unas con otras las operaciones Banco Central, bancos privados. Entonces hacemos el mismo cuadro, la misma letra T, activo-pasivo, pero vamos eliminando los conceptos que son pasivo de uno y activo de otro. Entonces, por ejemplo, desaparecen los redescuentos. Activo del central, pasivo de los bancos comerciales. Desaparece el circulante que tienen los bancos, ¿no? Pasivo del Banco Central, activo de los bancos. Desaparecen las LEVACs, ¿no? Emitidas por el Banco Central, pasivo del Banco Central, activo de los bancos. Y desaparece el tema reserva. Las reservas de los bancos comerciales en el Banco Central desaparecen. Entonces, ¿qué nos queda? En ese, podríamos llamarle cuadro de situación patrimonial de todo el sector financiero, Banco Central más bancos comerciales. Nos quedan el activo, las reservas internacionales, los adelantos al gobierno, los depósitos en dólares que tienen los bancos, es decir, los dólares que tiene el central más los dólares que tienen los bancos, los títulos sobre el gobierno que tienen ambos, tanto central como los bancos,
y los préstamos otorgados de los bancos. ¿Cuáles son sus compromisos? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuál es su pasivo? El circulante, el poder del sector privado, los depósitos del sector privado y en general la deuda del gobierno, porque si observamos los adelantos más los títulos públicos, es toda deuda que tiene el gobierno con el sistema financiero. ¿Qué quiere decir? El gobierno está endeudado con el sistema financiero por el monto total de títulos emitidos, ya sea por el Banco Central o los bancos o el Tesoro. Bien, entonces a partir de la consolidación de activos y pasivos del sistema financiero, Banco Central y bancos comerciales, tenemos otra forma de presentar la oferta monetaria. La oferta monetaria estaría conformada por los pasivos del todo el sistema, los pasivos del sistema financiero es el circulante y los depósitos en las cuentas de los bancos comerciales, y los activos del sistema, que son las reservas internacionales, los préstamos bancarios y los adelantos al Tesoro, son los factores de expansión de la oferta monetaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumentan los préstamos bancarios, cuando se otorgan adelantos, el Banco Central otorga adelantos al Tesoro, o cuando aumentan las reservas internacionales, se va a expandir la oferta monetaria. Y esto va a terminar en expansión de circulante y expansión de depósito. Bien. Resalta el trabajo, y esto es... de estos tres elementos, el abordaje endógeno resalta los préstamos. Los préstamos bancarios que tienen un rol fundamental en la creación de dinero. Empezamos a encontrar de nuevo los puntos de contacto con la interpretación marxista que vimos también en Guerrero, donde el dinero pasa a ser un elemento central en la movilidad del circuito de capital. Las empresas piden dinero a los bancos para usarlas como capital. Usar el dinero como capital. Usar el dinero puede significar dos cosas. Que las empresas utilicen el dinero que han pedido prestado, volcándolo al sector productivo, es lo que él llama en un sentido schumpeteriano, por un economista Schumpeter que hablaba del empresario como innovador, creador, inversor. O, ahí aparece de nuevo, puede una empresa solicitar capital porque su objetivo es reconducirlo al circuito financiero y ahí ampliar el capital invertido. Entonces, acá de nuevo aparece este papel del dinero que no solamente no tiene nada que ver con el dinero como medio de cambio, ni como depósito, ni como unidad de cuenta, sino más bien como capital. Es decir, el dinero como medio para obtener más dinero. El dinero como medio para obtener más dinero. Esto, paradójicamente, implica sacar dinero del circuito productivo para aplicarlo como capital financiero. Entonces, esta demanda de dinero es la que intentó mostrar Keynes cuando hablaba de la demanda especulativa, y es fundamental entender que ahí es donde observamos al dinero como
forma de riqueza y sobre todo como capital, no solamente como forma de riqueza estática, sino como una forma de riqueza que tiene la capacidad de ampliarse a sí misma. Entonces, la colocación de dinero en activos financieros tiene esa capacidad. Lo que conversábamos sobre el carry trade de la deuda externa, la bicicleta financiera, es eso, es transformar pesos en títulos del Estado, aprovechando las tasas de interés, y volver después de pesos y pesos a dólares. Ahí el dinero está circulando para reproducirse como capital. Bien. Es decir, el dinero que es crédito bancario se constituye en una vía de consolidación de la forma dinero del capital. En todas las economías, los bancos funcionan así, la demanda de dinero los préstamos crean dinero y los préstamos crean los depósitos. Esa es la idea de, es decir, motivadas por esta obtención de ganancias, este papel del dinero como capital, las empresas se endeudan con los bancos emiten dinero, y este dinero se acredita en forma de depósitos. Son los préstamos los que determinan los depósitos y no al revés. ¿Por qué esta causalidad? ¿Por qué se explica así la causalidad de los préstamos, los depósitos? Por las utilidades que generan los bancos, que obtienen los bancos a partir de conceder préstamos. El banco, al consolidarse como institución que puede obtener ganancias manejando el otorgamiento de créditos, entonces va a transformarse en un elemento de creación autónoma de dinero para insertarlo en el circuito del capital. Es interesante cómo finaliza el análisis de Gigliani, porque él dice, mire, si nosotros miramos la visión exógena del dinero, va desde la base monetaria a la oferta monetaria. Es decir, la base monetaria, es decir, el pasivo del Banco Central, y más las reservas de los bancos comerciales son los que generan la oferta de dinero a través del multiplicador. Si lo miramos al revés, como lo miran quienes plantean la teoría endógena del dinero, entonces la oferta monetaria creada por los bancos va a determinar una cierta base monetaria en forma de circulante y reservas de los bancos comerciales en el central. Y esto, él dice, entonces en realidad, más que un multiplicador, estamos viendo como la base monetaria como resultado de un divisor. Hay un divisor que relaciona toda la masa creada con la cantidad de dinero genuino o de dinero de alto poder que constituye la base monetaria. Bien, y por supuesto que alrededor de esta visión endógena del dinero también se hacen observaciones que tienen que ver con la teoría cuantitativa, que es aquella teoría que habíamos presentado en algún momento, donde el valor del dinero está determinado por la cantidad de dinero, y acá se observa que en realidad el valor del dinero el poder adquisitivo está determinado sí por el nivel de precios, pero el nivel de precios está directamente relacionado con el nivel de producción al cual es asignado determinada creación monetaria. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que el dinero sea creado para el circuito productivo, no debería, y no hubiese trabas en la generación de productos, no debería haber repercusión de la creación de dineros en el nivel de